Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, te doy una bienvenida súper especial, y si ya nos sigues, gracias por estar aquí una vez más. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de una pareja que ha robado miles de corazones y que sin duda, ha dejado una marca imborrable en el mundo del romance, Engin y Tuba. Si hablo de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos titanes de la actuación que juntos crearon una magia en pantalla que se describe perfectamente con ese título que ven ahí, Amor que arrasa, romance irresistible. Vamos a desgranar qué es lo que hizo que su química fuera tan potente, porque su romance en pantalla se sintió tan real y cómo lograron conquistarnos a todos. Y antes de que nos perdamos en esta deliciosa conversación, si todavía no lo han hecho, les pido de todo corazón que se suscriban a nuestro canal. Es un simple clic que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que esperamos que disfruten. Así que, ¿qué es lo que hace que una pareja en pantalla sea inolvidable? A veces es la historia, otras es el carisma de los actores, pero en el caso de Engin y Tuba, fue una combinación explosiva de todo. Ellos no solo interpretaban personajes, sino que parecían vivirlos, respirarlos y eso, amigos míos, se transmite directamente al espectador. Cuando pensamos en ellos juntos de inmediato nos viene a la mente esa chispa, esa tensión palpable, esa conexión profunda que trascendía las líneas del guión. No era solo una atracción física, aunque vaya que la había, sino una conexión emocional que se sentía genuina, cruda y sobre todo, real. ¿Recuerdan esa primera mirada? Esa que te dice todo sin decir nada. Pues ellos eran maestros en eso. Su trabajo juntos nos regaló momentos de pura euforia y también de profunda tristeza. Nos hicieron creer en el amor en su forma más pura y también en sus complejidades, en sus sacrificios, en la fuerza que pueden hacer de las adversidades. No se trataba de un amor de cuento de hadas perfecto, sino de un amor que se forjaba en el día a día, con sus imperfecciones, sus miedos, sus luchas. Y ahí radica gran parte de su encanto. Nos mostraron que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos juntos, de apoyarse mutuamente, de perdonar y de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y no podemos hablar de ellos sin mencionar el contexto en el que brillaron. Las producciones turcas han conquistado el mundo con sus historias apasionadas, sus escenarios espectaculares y, por supuesto, sus talentosos actores. Engin y Tuba se convirtieron en embajadores de esta ola, demostrando al mundo entero que la calidad de las producciones turcas estaba a la altura de cualquier otra a nivel internacional. Su presencia en pantalla era magnética. Engin con esa mirada intensa y profunda, capaz de transmitir mil emociones con un solo gesto, y Tuba, con su elegancia, su fuerza interior y esa dulzura que cautiva. Juntos crearon una sinergia que pocos actores logran. Era como si hubieran nacido para trabajar juntos, como si sus almas se reconocieran en cada escena. Recordemos un poco las producciones que nos regalaron. En Kara para Aşk, por ejemplo, sus personajes, Ömer y Elif, se vieron envueltos en un misterio oscuro y peligroso, pero en medio de la investigación, nació un amor inesperado y profundo. La química entre ellos en esa serie fue legendaria. El contraste entre la frialdad inicial de Ömer y la determinación de Elif se fue disolviendo poco a poco, dando paso a una relación llena de pasión, confianza y sí, mucho drama. Cada mirada, cada roce, cada palabra intercambiada estaba cargada de significado. Nos hicieron sentir sus miedos, sus esperanzas, sus deseos. Nos enamoramos de ellos tanto como ellos parecían enamorarse el uno del otro en la ficción. Y no solo fue en Kara para Aşk. En otras producciones y apariciones públicas, la conexión entre Engin y Tuba siempre fue palpable. Aunque en la vida real mantuvieran una relación profesional, esa conexión especial se transmitía. Quizás era la forma en que se miraban en las alfombras rojas, o la manera en que se apoyaban mutuamente en entrevistas. Había una admiración mutua que era evidente y que, sin duda, añadía una capa extra de autenticidad a su trabajo. Esa complicidad fuera de cámara se traducía en una confianza en cámara que hacía que sus escenas de pareja se sintieran aún más poderosas y creíbles. La forma en que manejaban las escenas de intimidad, tanto física como emocional, era sublime. No caían en lo vulgar, sino que transmitían una vulnerabilidad y una pasión que te dejaban sin aliento. Eran escenas que contaban una historia, que revelaban las profundidades de sus personajes y de su amor. Y ese es el arte de la actuación, ¿verdad?
Lograr que el público sienta lo que los personajes sienten, que se identifique con sus luchas y que celebre sus triunfos. Engine y Tuba lo lograron con creces. Pensemos en los detalles. El guión, por supuesto, era fundamental. Pero lo que ellos hicieron con ese guión, la forma en que lo interpretaron, elevó la historia a otro nivel. Había una maestría en sus diálogos, en sus silencios, en la forma en que sus cuerpos hablaban incluso cuando sus voces callaban. Nos transmitieron esa sensación de destino, de que sus personajes estaban destinados a encontrarse, a amarse y a superar cualquier obstáculo. Y en un mundo donde el amor a veces parece efímero, esa idea de un amor tan fuerte y resiliente resuena profundamente en nosotros. Su influencia en la industria no se puede subestimar. Abrieron puertas para otras parejas de actores turcos, demostrando el potencial global de sus historias. Se convirtieron en un referente de romance en pantalla, y su legado perdura. Cada vez que vemos a una nueva pareja de actores con una química similar, inevitablemente los comparamos con Engin y Tuba, y eso dice mucho de su impacto. Y ahora analicemos un poco qué es lo que los hacía tan irresistibles como pareja. Para mí, era la combinación de fuerza y vulnerabilidad. Ambos personajes, a pesar de sus diferencias, poseían una gran fortaleza interior, pero también mostraban sus grietas, sus miedos, sus inseguridades. Y esa dualidad los hacía humanos, cercanos. No eran héroes perfectos, sino personas reales lidiando con situaciones extraordinarias, y en esa imperfección residía su verdadero encanto. La forma en que se protegían mutuamente, la lealtad inquebrantable que demostraban en los momentos más difíciles, todo eso era parte de lo que hacía su romance tan especial. Nos hacían creer que el amor verdadero podía superar cualquier cosa. Y en un mundo a menudo lleno de cinismo, esa esperanza es un regalo invaluable. Además, su trabajo en conjunto nos enseñó mucho sobre las relaciones. Nos mostraron la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto mutuo. Nos enseñaron que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección activa, un compromiso diario. Y cuando vemos a una pareja en pantalla que encarna estos valores, es difícil no sentirse inspirado. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Que Engin y Tuba nos regalaron momentos que se quedaron grabados en nuestra memoria. Momentos de tensión, de pasión, de ternura, de sacrificio. Momentos que nos hicieron suspirar, llorar y sobre todo, creer. Su amor que arrasa, romance irresistible, no fue solo una frase para un título, fue una realidad que vivieron en nuestras pantallas y que sin duda, nos ha tocado a todos. Así que para resumir, hemos hablado de cómo la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün trascendió la pantalla, de cómo lograron interpretar a personajes complejos con una autenticidad deslumbrante, y de cómo su romance en producciones como Kara para Aşk cautivó a millones. Hemos destacado la fuerza, la vulnerabilidad y la conexión emocional que los hizo tan irresistibles, y cómo su legado sigue inspirando en la industria. Ellos no solo actuaron, sino que vivieron esas historias, y esa pasión se transmitió a nosotros, los espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por el amor que arrasa y el romance irresistible de Engin y Tuba. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al revivir estos momentos. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito de Engin y Tuba juntos? ¿Qué producción de ellos los enamoró más? Déjenmelo saber en los comentarios, porque me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.